Bien, seguimos. Señor Sánchez, ¿cómo se llama ese modelo? Sánchez, ¿no está? Si no está, tengo que retirarlo. Señor Sánchez, ¿no está? Bien. Señor Guapa, ¿cómo se llama ese modelo? Ah, una economía abierta. A ver, Ajá. ¿Y cómo se llama ese modelo? Que lo acabo de explicar. ¿Qué significan esas siglas que le acabo de explicar? Producto Interno Bruto. Ajá. ¿Y qué significan sus siglas o sus variables? Creo un modelo de economía abierto. Ok, A ver, muy bien. de modelo de flujo. Modelo de flujo. Modelo de flujo, no modelo económico. Es la grabadora esta del Google pendiente de lo que uno habla. Modelo de flujo de una economía abierta. Modelo económico de una economía abierta. Bien. Fíjense que el modelo económico es el modelo económico general que analiza toda la economía. Está compuesto por Producto Interno Bruto, consumo nacional, inversión nacional, gasto público, exportaciones e importaciones. Señorita Cisimba Kingo, ¿por qué las importaciones tienen signo negativo? Señorita Sisa, Sí, dice, ¿por qué las importaciones tienen signo negativo? esa parte no la entendí, Luis. Tiene signo negativo porque es una compra internacional. Al haber una compra internacional, es una fuga de divisas. Por lo tanto, sale dinero del país e ingresa bienes y servicios. Quiere decir que cuando importamos, estamos colaborando con la producción de empleo de otro país en detrimento del país que está importando, porque es un gasto internacional. Por esa razón tiene signo negativo. Bien, este es otro modelo. Ese modelo es el modelo del ingreso familiar. El ingreso familiar está compuesto por el consumo de la familia y el ahorro de la familia. Por lo tanto, surge otro modelo, el modelo de las propensiones marginales. Propensiones marginales. ¿Y qué es una propensión? Un incremento. Por lo tanto, cuando se incrementa el ingreso de la familia, ¿verdad? Se incrementa el consumo y se incrementa el ahorro. Por lo tanto, al incrementarse el ingreso de la familia, se incrementa el consumo por la vía de la propensión marginal al consumo. Y al aumentar el ahorro, se incrementa por la vía de la propensión marginal al ahorro. ¿Y qué significa marginal? Unidades adicionales de. En economía, marginal no significa pobreza, significa unidades adicionales. Quiere decir que cuando se le incrementa el sueldo a la familia en forma de delta I, se incrementa el consumo y se incrementa el ahorro. Por eso el modelo se le llama modelo de propensiones marginales. Pero no solamente a la familia se le incrementa el ingreso, también el empresario tiene su capacidad de incrementar. ¿Okay? Quiere decir que al incrementarse el ingreso de la empresa, se incrementa su consumo, pero también se incrementa su inversión. ¿Verdad? Si se incrementa su ingreso, habrá entonces una propensión marginal al consumo por parte del empresario y una propensión marginal a la inversión por parte del empresario. Entonces, fíjense cómo van surgiendo nuevos modelos producto del gran modelo que es el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué establece la teoría? Que por cada incremento de sueldo debe gastar la mitad y ahorrar la mitad. Quiere decir que si usted le incrementa a la familia, al padre de familia, $100,
de esos $100, $50 deben ser destinados al consumo y $50 deben ser destinados al ahorro. Asimismo, el empresario, si obtiene un incremento de su ingreso, $50 debe ser destinado para su consumo en compra de materia prima, compra de mejoría de sus instalaciones industriales, pero también el otro 50% debe ahorrarlo para futuramente invertir. Quiere decir que el otro 50 centavos o el 50% de su incremento de ingreso le va a servir para invertir, hacer inversiones futuras. Entonces, de esta forma surgen los otros modelos. ¿Alguna pregunta, alguna duda con los modelos de propensión de marginales? ¿Sí o no? No copien eso está en la clase, eso está ahí en la material. No pierdan tiempo copiando, pongan más bien atención a la clase. Eso lo van a reforzar con todo el material que está en la carpeta contenido de estudio. Hay muchísimo material, mucho. Entonces, lo importante es que pongan atención a la clase. Si hay preguntas, yo se las aclaro. Y cuando vayan al material, allí refuerzan su aprendizaje. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Ok. Bien, ¿qué observamos aquí? Perdón. Observamos el Producto Interno Bruto en una serie de años, del 2000, 2005, 2010 y 2012. Observamos cómo el Producto Interno Bruto está compuesto por gasto de consumo final de los hogares, que sería el consumo, más inversión privada, más gasto de consumo final del gobierno, que sería gasto público, más gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, sería parte de ese gasto público, más exportaciones menos importaciones. Entonces, aquí vemos una serie de años que observamos allí, que el Producto Interno Bruto ha ido creciendo de 208.000 a 340.000, a 544.000 y a 665.000. Por lo tanto, podemos mencionar que esa economía ha estado creciendo y se ha estado desarrollando. Igualmente, sus componentes, el gasto de consumo final de los hogares va aumentando, la inversión privada también va aumentando, el gasto de consumo final del gobierno general también ha ido creciendo sucesivamente. Por lo tanto, es una economía que ha ido recuperándose paulatinamente. El gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares también ha ido creciendo. Las exportaciones también y lamentablemente las importaciones también. Ahora, es lamentable que las importaciones crezcan, aunque la economía se está desarrollando porque, como les dije, esa es una fuga de dinero a otros países a través de las divisas. Sin embargo, podemos observar que al menos las exportaciones las importaciones, también ha ido creciendo. Ahora, ¿qué observamos? Que en el año 2000 las importaciones fueron mayores a las exportaciones y eso no es favorable para la salud de la economía. En el año 2005 también las importaciones fueron mayores a las exportaciones, así sucesivamente en el año 2010 y en el año 2012. Ahora, ¿qué implica esto? Que cuando las importaciones son mayores a las exportaciones, ocurre un déficit comercial, porque los ingresos van a ser menores que los gastos, y eso debilita la economía. Caso contrario, cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, ocurre un superávit comercial, porque los ingresos son mayores que los gastos internacionales. Sin embargo, ¿a qué obedece que la economía, aunque esté creciendo, aunque las importaciones sean mayores que las exportaciones, obedece a que hay una gran inversión privada? La inversión privada motoriza el empleo, motoriza el consumo, motoriza las exportaciones. Por lo tanto, al haber una inversión privada creciendo casi el doble en cada uno de esos años, eso favorece a que la economía sea una economía sostenible, sustentable y estable del 2000 al 2012. Ese es el análisis que podemos hacer de este recuadro. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
¿Sí o no? Bien, sigamos. No puedo atenderlo, ya estoy en clase. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, señor Guapas, ¿qué observamos allí? ¿Cuál será el sector interno y cuál será el sector externo de ese modelo económico? El derecho, el externo y el izquierdo, el interno. Muy bien. El derecho, el externo, está compuesto por importaciones y exportaciones, ¿cierto? Y el interno es consumo nacional, inversión nacional y gasto público. Ahora, ¿de qué está compuesto un modelo? De variables económicas. Ahora vamos a ver cuáles son esas variables y cómo se clasifican las variables. Esas variables económicas obedecen a ¿qué es una variable económica? Es la representación numérica, ¿verdad? Que toma un valor y esas variables pueden ser endógenas, exógenas, de stock y flujo. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué son variables endógenas? Son las que se desarrollan dentro del modelo económico, entre ellas el consumo, la inversión y el gasto público. Quiere decir que son variables endógenas que están dentro de la economía nacional, dentro del modelo económico. A diferencia de las variables exógenas, que son tomados de valores de la realidad internacional, tales como la tecnología, la balanza de pagos, el comercio internacional, y está determinada fuera del modelo, son las exportaciones y las importaciones. Entonces vemos que en el modelo de crecimiento, del modelo económico, perdón, del Producto Interno Bruto, está compuesto por variables endógenas y variables exógenas. Sin embargo, hay otras variables, las variables de stock. Las variables de stock son aquellas que se miden en un cierto tiempo, por un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando hacemos un censo poblacional, medimos la población. Cuando se incrementan las reservas internacionales de un país, se mide la riqueza. Cuando hay un stock de capital, cuando se incrementa la oferta monetaria en la economía, cuando hay mucho dinero en la economía, también es una variable de stock. Y el monto de la deuda pública también es una variable de stock. En conclusión, podemos decir que las variables de stock son aquellas que se miden cada cierto tiempo, ya sea anual, quinquenal, trienal. Tiene una medición establecida para poder identificar su crecimiento o decrecimiento. Y finalmente están las variables flujo. Las variables flujo son aquellas variables que se miden a través de un determinado tiempo, desde que inician hasta que culminan. Por ejemplo, el flujo de capital. Cuando invertimos en un negocio, llega un momento que ese dinero se termina. La producción de bienes y servicios, la inversión nacional, el consumo nacional, la inflación que permanentemente está en constante movimiento, la inversión, el consumo y la inflación, y el servicio de la deuda pública y el desempleo. Son variables de flujo porque ellas nunca se paralizan, sino que están en constante movimiento hacia las alzas y hacia las bajas. Entonces, estos son los 4 tipos de variables económicas que componen un modelo económico. ¿Preguntas? ¿Dudas? Señorita Sisa, ¿sí o no? No, ¿No? Bien. Bien. También, entre otros instrumentos económicos, tenemos los datos estadísticos, la serie de estadística y los informes económicos. ¿Qué son los datos estadísticos? Aquella información que es suministrada por los organismos centrales y que se interpretan. Por ejemplo, si yo quiero conocer el incremento del ingreso del último semestre, yo solicito esos datos estadísticos al Banco Central. Es decir, que los datos estadísticos es una serie de información que me suministra numéricamente cómo evoluciona una variable económica. Por lo tanto, son los valores
para poder incidir e interpretar un dato estadístico, igualmente una tabla estadística. Si yo veo valores en la tabla estadística, valores numéricos, yo puedo interpretar sus alzas y sus bajas. ¿Qué significa cuando aumentan esos valores o cuando descienden? Ahora, esos datos estadísticos me van a componer las series estadísticas. ¿Y qué son las series estadísticas? Un grupo de datos estadísticos estructurado para poder establecer comparaciones a través del tiempo. Por ejemplo, yo quiero comparar el nivel de consumo nacional del primer semestre del año 2020 con respecto al primer semestre del año 2021. En esa serie estadística yo puedo inferir si ha crecido o ha decrecido el consumo nacional en el primer semestre de 2020 comparado con el primer semestre del año 2021. Entonces, de esa forma, la serie estadística ofrece mucho más información cuando yo agrupo los años. Puedo analizar el primer semestre, eso sí, debo analizar primer semestre de un año con primer semestre de otro año, o segundo semestre de un año con el segundo semestre de otro año. De esa forma se analizan las series estadísticas. Allí vemos un ejemplo. Correlación de resultados de prueba en serie de 13 regiones de diciembre de 1994 comparado con diciembre del año 2004. Quiere decir que allí se está analizando una serie de 10 años. Y finalmente, cuando se interpretan o cuando se analizan tanto esos datos estadísticos como la serie estadística, elaboramos un informe económico, que es lo que ustedes van a hacer en las actividades. Un informe económico no son más que un análisis teórico expresado de cómo se comportan esas cifras numéricas y que ofrecen información sobre el comportamiento de las variables económicas. Por ejemplo, cuando el presidente entrega su memoria y cuenta, allí está entregando un informe económico de cómo fue el comportamiento de las variables económicas en su primer año de gestión. Y esos informes económicos principalmente lo elabora el Banco Central de cada uno de los países. Entonces, estos también son instrumentos económicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, señorita Pamela? ¿Sí o no? ¿No? Bien. Existen dos métodos de análisis económico. Hay dos métodos para analizar los modelos económicos. Está el modelo estático y el modelo dinámico. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de esos modelos, tanto el estático como el dinámico. Decimos que la economía se analiza a través de un modelo estático como instrumento de la ciencia económica para observar la realidad. La economía, cuando, por ejemplo, en los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, allí hay modelos estáticos porque allí no hay problemas económicos. Son países muy solventes, muy estables. Por supuesto, son muy pocos los cambios de incidencia económica que generan esos países. Son países que, aunque son desarrollados, existe un equilibrio entre la oferta, la demanda y el mercado. Sin embargo, también hay países que son tan pobres que no tienen inversión, no tienen gasto y ocurren estancamientos. Entonces podemos establecer que en un análisis estático las variables económicas se mueven muy poco. O sea, la investigación de la realidad es muy lenta, el proceso es muy lento y ocurren equilibrios. A diferencia en los países suramericanos como los nuestros, donde hay tantas convulsiones económicas, donde hay tantas crisis, hay tantos problemas económicos y políticos, se da el modelo dinámico. Se plantea que la economía en esencia es dinámica, por lo tanto la economía en esencia analiza económicamente y dinámicamente a un país. Entonces, el modelo dinámico, como les decía anteriormente, está más ligado a la economía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cambios a nivel de los desequilibrios económicos, políticos, propios de la evolución económica. Algunos autores de la economía la definen que la economía de por sí es dinámica, porque tiene que cumplir su finalidad de resolver problemas económicos a través de soluciones económicas, y esas soluciones las otorga la política monetaria, la política fiscal,
y la política cambiaria. Ahora, en aquellos países donde no ocurren problemas económicos, están insertos en su análisis estático. Vamos a ver las características de cada uno de esos modelos y cómo se comporta la economía en cada uno de esos modelos. ¿Alguna pregunta, alguna duda para que puedan hacer la actividad? ¿Sí o no? ¿No? No. Dicen, la actividad la vamos a hacer ahorita. Sí, luego de la clase van a hacer la actividad en presencia de la clase, eso es correcto. Bien, entonces, ¿cuáles son los criterios de diferenciación entre el análisis estático y el análisis dinámico? Partimos de una situación de equilibrio o desequilibrio. Habíamos planteado que a nivel del análisis estático hay un equilibrio y a nivel del análisis dinámico hay un desequilibrio. Ahora, el análisis estático a nivel de equilibrio se ocupa de situaciones donde no hay tendencia al cambio, como le decía anteriormente, cuando la oferta es igual a la demanda, la producción es igual a los costos y existe una competencia perfecta entre consumidores y oferentes. No hay ningún problema económico allí. Pero la situación en el análisis dinámico es de desequilibrio. ¿Por qué? Porque se genera inestabilidad económica y el cambio con frecuencia ocurre a nivel económico. Por ejemplo, la acentuación progresiva de la crisis económica venezolana a partir del año 2000. A partir del año 2000, lamentablemente, la economía venezolana se ha venido debilitando. Quiere decir que hay un análisis económico que podemos interpretar cómo se han comportado las variables del Producto Interno Bruto en ese país durante los últimos 22 años. Ello obedece a un análisis dinámico. Con respecto a la variable tiempo también es un criterio de diferenciación. En el análisis estático, el tiempo es una variable independiente. No es importante porque no hay cambios, no hay movimiento prácticamente. Por ejemplo, la demanda de electrodomésticos en función del precio. Ello puede darse hoy, el próximo año o en 3 años. Quiere decir que durante los próximos 3 años el precio no va a variar. Y hoy en día una lavadora que cueste $400, en 3 años va a costar lo mismo porque no hay movimiento como tal. A diferencia que la variable tiempo sí es importante en el análisis dinámico. Sí, el tiempo tiene una gran influencia porque es una variable dependiente de los procesos económicos. Tal es el caso del consumo de electrodomésticos de hoy en función del ingreso de hace un mes. Por ejemplo, hoy usted puede ir a comprar una lavadora y es muy costosa, pero dentro de un mes usted la va a comprar y va a subir el precio. Y eso es producto de que se ha incrementado la inflación. Entonces, la inflación es parte de ese análisis dinámico. Lo que cuesta hoy, fíjense el caso de cuando hubo el paro. Allí hubo un análisis dinámico. Antes del paro los precios eran diferentes a cuando sucedió el paro. Hoy en día algunos precios están regresando hacia la baja. Sin embargo, como la economía no es regresiva, es muy difícil que consigamos una cubeta de huevo en $2.70. Cuando mucho la conseguimos en $4 o en $3.50. Eso es un análisis dinámico. Cuando el tiempo influye en las decisiones económicas de los agentes económicos. La forma de cambio de las variables. En el análisis estático existe lo que se llama el modelo de pleno empleo, ¿verdad? Es donde toda la población está empleada y por lo tanto existe un estado estacionario de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto año tras año. Quiere decir que durante una serie de años el PIB no va a variar. Se mantiene quizás en 1.2%, en 3.2% o 3.5%. O sea, no es mucha la variabilidad porque no hay crisis y por lo tanto el tiempo y el pleno empleo es absolutamente predecible. A diferencia del análisis dinámico, donde las variables están afectadas por el tiempo y por lo tanto ocurren variables económicas con un comportamiento impredecible debido a factores internos, a factores externos. El caso de, por ejemplo, la tasa de variación en las inversiones extranjeras en Ecuador en los próximos años es impredecible. Dependiendo de cómo se comporte Ecuador económicamente, dependiendo cómo Ecuador cancele la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, variará la tasa de inversión.
Si observamos que Ecuador se está empobreciendo, por supuesto no va a haber inversión extranjera. Pero si el gobierno le da acceso a esas inversiones extranjeras, le da garantía, le da respaldo, le cobra pocos impuestos, por supuesto que esa inversión extranjera va a venir al país, va a invertir y eso va a generar el pleno empleo, va a generar mucho más crecimiento y desarrollo de la economía ecuatoriana. Y eso es parte del análisis dinámico. Naturaleza del enfoque. A nivel del análisis estático, cuando una situación solamente se describe sin aportar soluciones, por ejemplo, yo puedo describir la causa y efecto de la inflación en Ecuador o la causa y efecto de los problemas económicos que generó el paro. Solamente lo estoy describiendo, pero no estoy aportando soluciones. ¿Okay? Solamente se describe, pero no aporta soluciones. Un ejemplo sería la descripción del movimiento bursátil de un día cualquiera en Ecuador sin analizar el porqué de las alzas y bajas en los mercados de capitales internacionales. Solamente describo el movimiento de alzas y bajas, pero no estoy analizando causa y efecto o qué tan importante sería para Ecuador aperturar nuevos mercados. Pero cuando estoy en el análisis dinámico, que allí tengo que determinar causas, efectos e impacto en búsqueda de soluciones a un problema económico. Por ejemplo, incremento de la tasa inflacionaria ecuatoriana en el segundo semestre del año 2021, identificando causa del alza de precios, sus efectos en la canasta básica y proponer medidas para reducir la inflación. Fíjense que en el análisis dinámico estoy identificando las causas, pero también estoy generando un efecto a través de soluciones económicas para poder reducir esa tasa inflacionaria que se lleva a cabo en el segundo semestre del año 2021. Quiere decir que el análisis dinámico es mucho más relevante, mucho más importante y aporta más información a la búsqueda de soluciones de la economía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. El objetivo del estudio. ¿Cuál es el propósito del estudio del análisis estático? Como les decía anteriormente, se enuncia solo los resultados del proceso sin buscar causas, solamente se analiza, se describe, se observa. El caso del ingreso nacional de Ecuador en el año 2021 fue de 34.728 millones de dólares. Solamente lo estamos enunciando. No estamos identificando causas ni efectos ni cómo se va a distribuir. Pero si hacemos un análisis más profundo, un análisis dinámico, aquí le estamos dando importancia tanto al resultado como al proceso que generó esos ingresos, tanto a las causas como a las consecuencias de esos ingresos. Un ejemplo podría ser la cuenta capital de la balanza de pagos ecuatoriana en el año 2021 arrojó un déficit de 156,8 millones de dólares, causado por el pago del servicio de la deuda, afectando así el crecimiento de la economía ecuatoriana. Pero también podemos hacer otro análisis. Ese déficit se produjo porque en ese año hubo más importaciones que exportaciones. Por lo tanto, se incrementó la deuda ecuatoriana. Entonces, fíjense cómo a nivel del análisis económico podemos generar mucha información, a diferencia del análisis estático que solamente observamos y describimos, pero no generamos soluciones. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta para la actividad? ¿Sí o no? No oigo. Bien, ¿qué van a investigar ahorita? Importancia de los instrumentos económicos y económicos no tributarios para el análisis de la economía. Eso lo van a investigar en este momento. Van a ver los siguientes videos. Estos videos los van a ver de la unidad número 1. Ya con esto culminamos la unidad número 1. Van a ver esos videos son cortos, no pasan de 2 o 3 minutos y van a hacer un análisis general de esos videos. ¿Qué les aporta esos videos? ¿Cuál fue el nivel de aprendizaje de esos videos? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Dicen, o sea, solo vemos esos videos y luego. Hacen un informe, un resumen de aprendizaje. ¿Qué aprendieron al ver esos videos?
por cada video o No, en forma uno solo? general. Ya. Ajá. Pero esa Y consulta, eso sí, eso mandamos audio. lo suben a la plataforma. Ya les voy a abrir el link para que lo suban. Listo, listo. Ajá. Esa actividad va a cerrar hoy, va a cerrar a las 11 de la mañana. ¿Oyeron? Listen, ¿qué tiempo dura cada video? 2, 3 minutos. Listo, listo, gracias. Ujú. Y hacen la Dicen, o sea, son consulta. dos actividades. Dígame, O sea, son dos actividades, la dos en consulta una. y... Sí, son dos actividades en una. Ya les envío ese capture, ya se los envío. Consultar la importancia de los instrumentos económicos y no económicos y económicos no tributarios para el análisis de la economía. Licen, disculpe, los videos nos puede mandar al Sí, ya chat. se los envío. Ya se los envío. ¿Alguien más? Bien, muchísimas gracias por su atención. Bien, en este momento le voy a enviar por el grupo de WhatsApp la lista de los videos y la pregunta de consulta. Esa actividad va a cerrar a las 12 del mediodía. Van a tener prácticamente 3 horas para hacer esa actividad. Bien, voy a pasar la asistencia. Señorita Cisen Baquingo, Presente, Lice. Anthony Guapas, Presente. Cortés César, Presente, listen. Herrera Pablo, Inlago Pamela, Presente. Maigua Luis, Presente, Licen. Sánchez Luis Enrique. O sea que faltaron, ustedes son 7, faltaron 2. ¿Alguna Listen, pregunta? mi compañero Sánchez, él tiene clases también en la Universidad Técnica, por ese motivo no podía activarle la cámara. Pero me hubiese dicho, ¿qué dice la normativa? Que cuando no puedan, me informa por el grupo de WhatsApp, pero no hay nada en el grupo de WhatsApp. Le puedo decir que ahorita se conecte para que hable con él. Listen. No, que se comunique por el grupo, no hay problema. Listo, listo. Pero esa cosa tiene que decirla, porque si no la dice, si yo veo allí un nombre y no me atiende, yo tengo que retirarlo. ¿Cierto o no? Ahora, si Ujú. él me dice, mire, economista, yo no puedo verlo, solamente puedo oír su clase, yo lo digo, pero tiene que hablar. Yo no soy adivino. Pues esa cosa, Listen, también el compañero Paul Herrera se estaba cambiando de casa y en estos momentos creo que no tiene conectividad de internet en la casa de él. no ve, son cosas que ustedes saben, pero yo no las sé. ¿Ve? Si él me hubiese mandado un mensaje, mire, economista, no puedo comunicarme porque estoy en proceso de mudanza, yo le coloco la asistencia. Pero si no me dice nada, Sí, listen. Ya les digo que se comunican con usted por el grupo. Listen. ok. Entonces, para eso está el grupo, para comunicar cualquier acción o cualquier, digamos como le dicen ustedes, calamidad doméstica. Mm. Eso y por eso, hoy le voy a colocar la asistencia a los dos, pero por la próxima ellos deben comunicarse por el grupo. ¿Sí, sí o no? ¿Tengo o no tengo la razón? ¿Es así? Para eso están los canales comunicacionales. Bueno, señores, entonces hagan la actividad. Ya les envío la actividad por el grupo de WhatsApp y la actividad cierra a las 12 del mediodía. ¿Oyeron? Son 2 actividades en un solo documento van a hacer esa actividad, en un solo documento. La deben subir en PDF, formato PDF. Bien. Hasta luego, muchas gracias y ya le envío la información. Hasta Igualmente, luego. dígame César. Hasta luego, listen. Ok, igualmente esta clase va a estar grabada en el aula. Bloque 1, bloque 2 o bloque 3, creo que son 2 bloques la clase de hoy.
También va a estar grabado. Hasta luego, feliz día. Hasta luego. Licenciado. Ok, entonces dedícase a hacer la actividad.